Me avisas cuando se inicie la grabación. Listo, ya se inició la grabación. ¿Ya? Ok. Ya. Muy bien. Muy bien. Chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra semana número 8, nuestra semana de trabajo posterior al examen. Espero que les haya ido súper bien. Y bueno, pues vamos a comenzar una nueva etapa en la que vamos a iniciar esta semana 8 con dos cosas. Número 1, tenemos nuestra tercera actividad integradora, que al final de esta sesión les voy a explicar la descripción de la misma. Y tenemos temas nuevos. El día de hoy vamos a comenzar. ¿Ok? Muy bien. Me acompaña Diego aquí en controles para poner la presentación PowerPoint, por favor, Diego. Listo, ya está ahí la primera diapositiva. Gracias. Muy bien, nos vamos a ir hasta la diapositiva número 3 porque las primeras son pues identificación de nuestro curso, chicos. Ya sabemos inglés 1. Muy bien. Vamos a entrar un poquito aquí a los artículos. ¿Cómo decir que algo le pertenece a alguien? ¿Ok? Vamos a hablar sobre un artículo, entonces la estructura que vamos a seguir es esta. Artículo, sujeto u objeto, artículo más sujeto. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice. Ay. Ay. Dice. Ahí en la diapositiva 4, que es la entrevista. Ah, no, pero estamos en la anterior, la 3. The food. Listo, ahí está la 3, que es el tema, el vocabulario. Nada más viene así en negro. Ah, muy bien. Después de esa pasamos a la 3, que es ya donde viene el vocabulario como que en un ejemplo. Dice the food, ¿verdad? La comida. Ay, permíteme, es que me está moviendo mucho mi celular. ¿Qué fue? Ah, por ejemplo, dice the food of the dog, ¿ok? La comida del perro. Entonces, siguiendo nuestra estructura, tenemos un artículo. Recordemos que dentro de los artículos tenemos el artículo da, que es T de taco HE. Este artículo, bueno, pues nos indica, acuérdense que es femenino, masculino, no pasa nada, incluso si es singular o plural. Este es un artículo muy completo. Tenemos justamente que este artículo se usa prácticamente con todo, ¿ok? Entonces dice the food, la comida. En este caso, food, pues es comida. Siguiendo nuestra estructura, dice que es artículo y luego un sujeto. En este caso, comida, pues es un sujeto. Y luego of the dog, ¿ok? Nuestra estructura para hablar que algo le pertenece a una tercera persona, pues tenemos que usar este of y luego otra vez artículo y sujeto, ¿ok? Es básicamente vamos a tener artículo sujeto y luego una conjunción y después artículo sujeto, ¿ok? Esta estructura la vamos a tener al principio y al final, solamente vamos a tener una conjunción ahí entre las dos. La comida de el perro. Entonces, si ustedes se fijan, artículo sujeto, artículo sujeto. ¿Ok? The computer of the teachers. ¿Ok?
la computadora de los maestros. Nuevamente tenemos esta estructura de sujeto, artículo sujeto, y luego nuestra conjunción, y luego otra vez artículo sujeto. ¿Ok? Entonces tenemos aquí estos ejemplos básicos. Muy bien. La número 3, the father of Alex, ¿ok? El papá de Alex, ¿ok? Tenemos artículo sujeto y nuevamente nuestra conjunción que significa de, ¿ok? O nuestra preposición de, ¿ok? Es el of. Entonces, cuando quiero decir que algo o alguien o lo que sea le pertenece a una tercera persona, es importante que sepamos esta regla. Acuérdense, artículo sujeto va al principio, luego tenemos nuestra conjunción y luego artículo sujeto al final. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Diego, en la cuarta. Muy bien. Listo, ya está la cuarta. Gracias. Muy bien. Ahora, hablábamos también, chicos, a lo largo de todo nuestro curso de inglés, hablábamos que en el inglés hay muchas contracciones. Bueno, pues una forma de hablar sobre la posesión de algo o alguien, pues es como lo vimos ahorita con esta preposición, ¿ok? Pero también es importante que sepamos que podemos hacer una contracción, podemos utilizar una contracción y esta contracción pues también nos va a indicar posesión o pertenencia, ¿ok? Por ejemplo, en el primer caso, volviendo a los ejemplos que teníamos anterior, que dice the foot of the dog, es correcto también si yo digo that dog's foot, ¿ok? ¿Qué vemos en este ejemplo? ¿Ok? Tenemos nuevamente nuestro artículo sujeto, ¿ok? Y luego pues otra vez nuestro otro sujeto. Aquí lo que cambia un poquito, chicos, fíjense nada más, aquí voy a poner un apóstrofe y una letra S. Ese apóstrofe y S significa de, ¿ok? De. Entonces, ojo porque aquí sí va a cambiar un poquito. Cuando usamos la contracción es importante saber que en este caso ya vamos a hablar de una posesión directa. Entonces, en este caso sería la comida del perro, ¿ok? ¿De quién es esa comida? Pues del perro. Entonces, en la palabra perro o en la palabra, al menos en este ejemplo, la palabra perro, pero en los demás ejemplos que vamos a ver enseguida, tenemos que ubicar muy bien a quién le pertenece, ¿ok? Y a ese sujeto le vamos a agregar el apóstrofe S. Entonces, en este caso, the dog's food. Ambas significan lo mismo, la diferencia es un poquito la estructura, lo que cambia. En una sí marcamos mucho la pertenencia y se marca con el apóstrofe S. Muy bien. Dice. Ya está la diapositiva 5, maestra. Gracias. Déjame muevo. Nada más en la anterior creo que decía, por ejemplo, Claudio's pencil, ¿ok? O sea, por ejemplo, el lápiz de Claudio, así es como se lee. Recordemos que el inglés, chicos, se escribe un poquito diferente al español. Usualmente vamos a poner, cuando usamos la contracción, vamos a poner el sujeto con el apóstrofe S y después lo que yo estoy hablando, ¿sí? El objeto de la pertenencia. Por ejemplo, Claudius, ¿sí? Pencil, ¿ok? El lápiz de Claudio, ¿ok? Entonces, como es de Claudio, ahí le voy a poner el apóstrofe S. Ok.
Ahora sí nos vamos a la quinta diapositiva. Listo, ya está. Gracias. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a trabajar o vamos a dar continuidad a los números. Recordemos que hemos estado viendo números a lo largo de, bueno, pues todo este tiempo, pero ahora nos vamos a enfocar a cómo se dicen los números del 1000 en adelante. Muy bien. Bien, cuando hablamos de miles, ok, usualmente pues ponemos una comita, ¿verdad? Ponemos un número y luego una coma y seguido de 3 dígitos. Esos últimos 3 dígitos pues obviamente me hacen alusión a que estoy hablando de miles, ¿va? Muy bien. Tenemos aquí un ejemplo. 1, 6, 7, 4, 8, 3. ¿Ok? Vamos a ver cómo se diría aquí. Como tenemos una coma, es importante saber que lo que viene después de la coma, si son 3 dígitos, pues me hace alusión a los 1000, algo de 1000, ¿ok? ¿Cómo se lee este número? Bueno, pues ya hemos aprendido, chicos, que primero vamos a mencionar, déjenme regreso un poquito para verlo el número. Aquí está. 167 es lo primero que me aparece, 167 y luego viene la coma, ¿ok? Entonces, es importante que así como en el español digamos 167 y luego cuando veo la coma yo voy a decir la palabra 1000, ¿ok? 167 1000, ¿ok? 483 es este número que estamos viendo en pantalla. Bueno. Entonces, siempre que veamos una coma y 3 dígitos después, es importante que a esa coma le demos la palabra 1000. ¿Cómo se dice este número? Bueno, recordemos que el número 1 en el 100, bueno, se dice 100, ¿ok? Entonces podemos poner 167, ¿ok? 167. 167. Recordemos que 60, bueno, todos los números de 10 en 10, por ejemplo, 40, 50, 60, todos terminan con TY y basta nada más con agregarle el número normal. Así, 167,000, ¿ok? Y luego ya el resto. 483 es 483. 160,483, ¿ok? Así es como se estaría mencionando este número. Te recordemos que la coma significa 1000, entonces es lo mismo que en el español, 183,480 y tantos, ¿sí? Entonces es importante que usemos las estructuras como lo hemos venido aprendiendo, solamente para que ustedes sepan que bueno, al igual que el español, pues estos signos de puntuación nos ayudan mucho a entender ahí un poco. Vamos a ver ahora qué sucede si hay ceros, ¿ok? 107,238, ¿ok? Ok. Cuando hay un cero, chicos, pues obviamente ese cero no se menciona, ¿va? Seguimos nosotros con lo nuestro, es lo mismo que en el español. Ese número 107, o sea, 107, es como en el español, nosotros no decimos 107, pues no, obviamente no. Lo mismo sucede en el inglés, solamente basta con decir 107. Entonces, ¿cómo se dice esto en inglés? Ya lo hemos repasado, 100 pues es 100. 107, ¿ok? Nada más, ¿sí? 107, 107, ¿ok? Recordemos que, bueno, pues si tiene una coma y vienen 3 dígitos después, ahí pues es 1000,
107,000. ¿Ok? La coma pues se interpreta como 1000. 107,258. ¿Ok? Bueno, y básicamente pues todo el formato continúa igual. Entonces, recordemos, los ceros no se mencionan al momento de ni de escribirlos ni de hablarlos. Nos quedamos única y exclusivamente con la información normal. Nos vamos a la sexta diapositiva, por favor, Diego. Vamos a continuar con los números. Listo, ya estamos en la sexta. Gracias. Tenemos ahora los millones. Muy bien. Entonces, aquí con millones, ojo, porque vamos a tener ya muchos números. Vamos a ver este ejemplo de 123,456,889, ¿verdad? Vamos a ver, entonces la estructura, chicos, no se me asusten, la verdad es muy sencillo. Vamos a ir describiendo punto por punto. Recordemos, hay que hacer énfasis importante en nuestros signos de puntuación. Esto nos va a ayudar muchísimo. Cada uno de los signos pues tiene, adopta, ¿no? Una palabra. 123, ¿ok? O sea, 123 millones, millions, ¿ok? Ay, perdón, me movió, espérame. Voy porque me moví. Ay. Aquí está. 123 millions, ¿ok? 123 millones. Recordemos que aquí, pues, esta comita nos va a indicar millones. ¿Por qué millones? Porque si yo continúo leyendo acá un poquito más adelante, ya siguen los miles, etcétera. Al igual que en el español, es importante que nosotros ubiquemos las comas, porque estos son la cantidad de dígitos que nos va a marcar, y ya sea que me esté indicando si estoy hablando de millones, de miles, de cientos, etcétera. 450,000, ¿ok? 450,000, ¿ok? Que es nuestra segunda cifra. Si ustedes se fijan aquí, ya ahora hablo de 1000, primero millones y luego 1000, y por ende pues me toca a lo que sigue de cientos. 700, ay, otra vez me moví. Bueno, entonces, cada coma, chicos, es importante porque esto nos va a ir agrupando y nos va a ir diciendo cada comita si son millones, si son miles o si son cientos. Muy bien. Y así podemos ir agregando varias comas. Obviamente, primero vamos a ir mencionando si son billones, trillones, etcétera. Y entonces cada comita pues nos va a ir haciendo una indicación y nosotros vamos a ir colocando hacia la derecha, pues si son millones, cientos, miles y luego cientos, etcétera. Obviamente nos vamos a ir decreciendo, ¿ok? Vamos a ir bajando, por ejemplo, voy a ir poniendo de lo general a lo específico. Muy bien. Chicos, voy a pasar a otra diapositiva. Tenemos ahora el Present Progressive en la diapositiva número 7, por favor, Diego. Present Progressive también se conoce como presente continuo. Este es un tema que está muy sencillo, chicos. Ahorita lo van a ver. Tenemos una estructura muy sencilla que es el sujeto. Después tenemos un verbo auxiliar, un verbo principal, ¿ok? Y la terminación ing.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Diego, porque recordemos que como todos los verbos, pues llevan una forma afirmativa, una negativa y otra interrogativa. Entonces, dentro de la forma afirmativa, vamos a ver cómo se escribe. Entonces, lista la diapositiva 8. Gracias. Entonces, es sujeto. Obviamente, nuestro verbo, ya sea el verbo to be, am, is, are, aquí va a depender mucho, mucho de quién estoy hablando. Si estoy hablando de una primera persona, de una segunda, tercera, etcétera. Después, nuestro verbo con la terminación ing. Muy bien. Vámonos a la diapositiva 9, Diego, por favor, para ver algunos ejemplos muy sencillos. Listo. Very good. Mildred is learning to drive, ¿ok? Mildred está aprendiendo a conducir. Vamos a analizar considerando nuestra estructura de forma afirmativa. Recordemos que tenemos afirmativo, negativo, interrogativo, pero me voy a quedar en afirmativo por lo pronto. Nuestra regla dice que pongo primero un sujeto. Ojo, porque aquí mi sujeto es Mildred. Después del sujeto me dice que tengo que poner un verbo que me va a ayudar, un verbo auxiliar, en este caso el verbo to be. Chicos, ya venimos repasando mucho que el verbo to be puede ser am, is o are, cualquiera de esas tres palabras, am, is, are. ¿Cuál voy a ocupar? Bueno, pues esto ya lo hemos visto en nuestras primeras sesiones. Si te queda alguna duda, te recomiendo que recurras a nuestra sesión síncrona de la semana número 1. Ahí explico cuáles pronombres empatan con cuáles verbos to be, ¿ok? En este caso, Mildred hace alusión a una tercera persona, a una mujer. En este caso, su pronombre sería she. Y si yo uso she, pues obviamente uso is como verbo to be. Mildred is, ¿ok? Entonces ya tenemos que nuestra estructura es el sujeto, el verbo to be que le corresponde y después un verbo con terminación ing. Aquí en este caso learn es el verbo aprender y la terminación ing pues es la que básicamente nos da la alusión a esta actividad que se está realizando en este momento. Y puedo tener pues otro complemento que es to drive, ¿ok? Conducir. Mildred está aprendiendo a conducir. Algo muy importante en el verbo progressive o en el continuous, como también se conoce, es que este verbo me va a indicar acciones que estoy ejecutando en este momento, ¿ok? En el momento de mi plática, en este momento que ustedes me están escuchando, yo estoy hablando, ustedes escuchando, algunos escribiendo, y si ustedes están escuchándome, se darán cuenta que estas palabras que yo estoy diciendo, todas tienen una terminación, ando, y también tienen la terminación yendo, ¿ok? Hablando, leyendo, observando, escribiendo y así sucesivamente. La característica esencial del pronombre, perdón, del presente continuo o presente progressive, que se llaman igual, es lo mismo. La característica esencial es eso, chicos, que al momento de traducirlo termina en ando o termina en yendo, el verbo que termina en ing en el inglés. En el inglés, pues no tenemos tantas derivaciones, basta con agregarle ing. Y eso pues ya te da estas dos terminaciones que nosotros tenemos en el español. Entonces, para que recuerden que al momento de traducirlo es importante que después de nuestro verbo to be le pongamos esta terminación ing al verbo que sigue. Muy bien. Dice la que sigue, I am living with my sister. Dice, until I find an apartment, ¿ok? Estoy viviendo con mi hermana mientras encuentro un departamento. Me voy a quedar con la primera parte. I am living with my sister, ¿ok? Mi estructura dice que debo de tener un sujeto, mi verbo to be, que le corresponde a ese sujeto,
el verbo con terminación ing y por supuesto que yo le puedo agregar más cosas. ¿Qué tan largo debe de ser el complemento? Pues eso ya depende de ustedes, del contexto y por supuesto qué tan específicos quieran ser. En este caso, mi estructura esencial está al principio. Mi sujeto pues es el pronombre I. El verbo to be que lo acompaña o que le debe de ser es el am. Y luego el verbo con terminación ing, ¿ok? I am, y el verbo es live con terminación ing, living, ¿ok? I am living with my sister. Estoy viviendo con mi hermana mientras pues busco un departamento, ¿va? Pero entonces, nuevamente recordemos la estructura para el presente continuo o presente progresivo, como se conocen las dos formas, bueno, pues es sujeto. Dentro del sujeto ya dijimos, chicos, que un sujeto puede ser el nombre de una persona, puede ser el parentesco o incluso pueden ser los pronombres. En este caso estamos usando pronombres, el pronombre I. Después mi verbo to be, que puede ser am, is, are, cualquiera de estas tres palabras. ¿Cuál voy a usar? Pues la que corresponda al sujeto que estoy utilizando. Acto seguido voy a poner mi verbo con terminación ing, dando por sentado que al momento de traducirlo, esta terminación ing pues significa ando y también significa yendo. Entonces, ¿cómo lo voy a traducir? Bueno, pues ustedes ya nada más lo acomodan obviamente con el contexto. Me voy a ir a la 10ª diapositiva, por favor, Diego, para hablar del tema negativo. Ahora, recordemos que todos los verbos, todos los verbos tenemos afirmativo, negativo, interrogativo. Y como todo, chicos, la forma negativa es muy sencilla, basta con agregarle la palabra not o bien usar las contracciones. Recordemos que las contracciones se pueden utilizar. Tenemos aquí la estructura, nuevamente tenemos nuestro sujeto, nuestro verbo to be, la palabra not y pues todo lo demás queda igual. El verbo con la terminación ing, ¿ok? Tenemos aquí un ejemplo, she o también puedo decir Laura. She significa ella, pero también puedo decir Laura. Is not studying math, ¿ok? Fíjense, puedo decir is not o también puedo decir isn't, ¿ok? Es decir, puedo usar la parte desarrollada o puedo usar la contracción. La contracción, recordemos que es una manera en la que juntamos palabras y cuando yo las junto, pues nada más junto la N con la palabra del verbo to be, apóstrofe T. Esto me da por añadidura, pues el not, ¿ok? Esto ya es la contracción. Entonces yo puedo decir is not o también puedo decir isn't. Puedo decir are not o puedo decir aren't. Y también puedo decir am not o puedo decir am't, ¿ok? Cualquiera de las dos formas es correcta. Veamos. Laura is not studying math. Laura no está estudiando matemáticas, ¿ok? Is not, esto significa no está, ¿ok? Nuestro verbo termina con terminación ing, por lo tanto, study es el verbo estudiar y con terminación ing, studying, que significa estudiando, ¿ok? Muy bien. Me voy a ir a la otra diapositiva, la 11ª, para hablar sobre la parte interrogativa. Recordemos que la parte interrogativa también está muy sencilla, chicos, porque nada más vamos a cambiar de lugar, vamos a mandar nuestro verbo to be al inicio. El resto de la estructura queda completamente igual y no olvidemos poner un signo de interrogación al final. Esto es muy, muy importante. ¿Ok? Dice, un ejemplo, is he cheating of internet? Él se está copiando del internet, ¿sí? Entonces, ¿por qué comienzo con is? Ah, pues porque mi sujeto es he,
a un ladito está he. Recordemos que el verbo to be y el sujeto van a ser una mancuerna perfecta, porque si ahí depende uno del otro. ¿Qué estoy utilizando? ¿Qué sujeto estoy utilizando? ¿O qué verbo estoy utilizando? Y pues eso es lo que vamos a equilibrar. El resto, si ustedes se fijan, es igual. El verbo principal tiene una terminación ing, que es lo que me da el complemento. El otro ejemplo. Are they waiting for the teacher? ¿Están ellos esperando a la maestra? Entonces, tenemos aquí el verbo are, ¿ok? Y por lo tanto, pues yo ya sé que cuando hay un are, tiene que haber un plural. En este caso, mi sujeto es they, o sea, ellos, ¿ok? Están ellos esperando. El verbo es wait, esperar, con terminación ing, waiting, esperando a la maestra. ¿Ok? Si ustedes se fijan, básicamente la estructura es la misma, nada más cambiamos de posición, sujeto y verbo to be, y es todo. En esta parte interrogativa, el verbo, perdón, el verbo to be se va al inicio y el sujeto se va a una segunda posición. Recordemos rápidamente, para la forma afirmativa, sujeto, verbo to be y mi verbo con terminación ing. Para la forma negativa, sujeto, verbo to be, la palabrita not o bien la contracción. Y mi verbo con terminación ing. Para la interrogativa, pongo primero mi verbo to be, luego el sujeto, verbo con terminación ing y mi signo de interrogación, ¿ok? Son cosas bien sencillas que vamos a estar considerando. Y bueno, chicos, déjenme ver nada más. Muy bien. Voy a detener aquí, ¿ok? Voy a dejar esta grabación en nuestra sesión. En breve, bueno, pues también la voy a subir a plataforma. Más adelante vamos a continuar con más información. Recuerden que la presentación PowerPoint la encuentran en el área de recursos. También tenemos para esta octava semana nuestra tercera actividad integradora. Es importante que entremos a nuestro documento porque ahí vienen las instrucciones, ¿ok? Todas las instrucciones, lo que vamos a hacer hay que seguirlas al pie de la letra. Todas las actividades integradoras se entregan en tiempo y forma, no hay plazos. En el primer bloque, pues sí estábamos dando oportunidad por los temas del huracán, que nos quedamos sin luz, etcétera, pero ahora ya no hay excusas, no hay plazos. También es importante que sepan que las actividades se entregan en inglés. Esto es obvio porque estamos en la materia de inglés. Ya les he compartido que pueden utilizar algún traductor o pueden utilizar cualquier herramienta que les ayude a mejorar su escritura. Pero es importante que sepan que trabajo que se entrega en español no es calificado, ¿ok? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos estaríamos viendo hasta el próximo lunes. Bye, bye. Muy bien, Diego. ¿Podemos detener grabación, por favor? Chicos, ¿tienen alguna duda de los 3 temas que vimos? Natividad, ¿no? ¿Ni una? Ahora yo me quedé con una duda. Buenas tardes. Sí. Sí, bueno, fue una duda más que nada para aclarar de lo que vino en el examen, que era de lo que cuando se utiliza el it, bueno, para referirse a, por ejemplo, venía una pregunta que decía, this is my cat, y pues no sé cuál sería
la diferencia entre utilizar his o its para referirse a su nombre. A ver si te entendí. En el examen pasado, este examen que acabas Sí, de presentar, sí. ajá, Exacto, sí, esa fue más que nada la duda que yo tuve respecto a esta parte, esa pregunta en específico, porque para referirse al nombre del gato, por ejemplo, no sé si sea correcto utilizar its por referirse a ese o his. ok. Eh, ok, acuérdate que cuando son animalitos o cosas, se usa el it. A pesar de que he significa él, y para nosotros en el español no tenemos ningún problema con decir el gato o el hombre, el niño, o sea, no hay ningún problema con nosotros en el español, pero en el inglés sí hacen una división entre lo que es para animales y lo que es para personas. Entonces, todo lo que sea personas es he, hablando masculino, ¿verdad? O she, hablando de femenino. Y cuando son animalitos o cosas, se usa it. Ah, perfecto. Ah, ok, sí, está bien, sí, yo tenía esa duda nada más. Ok, Gracias. perfecto. A ti. Muy bien.